Somos una iglesia cristoabarcante, comprometidos con Jesús, con su evangelio, para ser discípulos de Él, que crezcan en amor, en fe y en servicio. Por eso te voy a pedir que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis. Génesis, el primer libro de tu Biblia, para poder estudiar qué es lo que la Biblia nos dice acerca de una mujer llamada Raquel, y cómo un deseo en su corazón llegó a ser tan fuerte que terminó controlando sus emociones, y cómo eso la llevó a poner ciertas expectativas sobre otras personas, las cuales solamente Dios podía cumplir. Cómo esa emoción la llevó a generar en ella envidia, resentimiento, rencor, ¿no? Y en base a esto, hoy quiero darte 3 puntos muy importantes, pero también muy específicos acerca de lo que la Escritura nos advierte, acerca del peligro que corremos, y pon mucha atención a esto, el peligro que corremos cuando permitimos que emociones y que expectativas que solo Dios puede cumplir guíen y dirijan los deseos de nuestro corazón. Entonces, si ya estás ahí, Génesis capítulo 29, versículos del 13 al 19. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante 1 mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Versículo 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como, ¿cuánto dice ahí? Como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Qué bonita historia romántica, ¿verdad? Acompáñame a orar, por favor. Mi Dios, te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios que habla. Eres un Dios que está atento, Señor, a los deseos de nuestro corazón, pero no para cumplirlos, sino para dirigirlos hacia el centro de tu voluntad, Señor. Estás al pendiente de aquello que nuestro corazón está deseando el día de hoy, para que si es necesario cambiarlos, refinarlos, hacerlos nuevos conforme a tu voluntad. Tú estás ahí para eso, Señor. Y te pedimos que esta mañana, Señor, estés hablando a nuestros corazones como lo has hecho tantas veces, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo confrontándonos, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, que sea tu Espíritu Santo consolándonos, Señor. Lo que sea necesario hacer en el corazón de cada uno de nosotros, te pedimos, Señor, conforme a tu misericordia, que lo hagas, porque solamente tú puedes hacerlo, Señor. Yo me puedo parar aquí y hablar por horas, Señor, y eso no va a producir ningún fruto, ninguna convicción en el corazón de nadie, Señor. Pero dice tu palabra que es tu Espíritu el que convence de pecado y de juicio, y quien lleva al arrepentimiento, Señor. Entonces, que sea tu Espíritu Santo ministrando esta mañana. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos habían leído o escuchado la historia de Lea y Raquel antes? ¿Nadie? Ok. Muchos de este lado. Y sabes, siempre que leo la historia, me da risa.
Siempre que recuerdo esta historia y lo que se describe en la historia me da risa porque me identifico mucho con uno de los personajes de la historia. Y ahorita vas a ver con quién. Yo tengo la bendición de tener 2 hermanas. Algunos ya han escuchado esta parte de mi historia, pero tengo la bendición de tener 2 hermanas. Una mayor que yo y una menor que yo. Y las 2 tienen cualidades bastante particulares. La más grande, hasta el día de hoy, hasta la fecha, es muy aplicada, es una mujer muy disciplinada, muy responsable, muy dedicada. Es una mujer, podríamos decir que exitosa, ¿no? en el tema empresarial, ¿no? Mi hermana menor es 11 años menor que yo, 11 años. Y es una mujer también bastante extrovertida. Para ella ser amigos y caer bien es fácil. Siempre vas a tener un tema de conversación cuando estés con ella. Siempre te vas a estar riendo cuando estés con ella. Es una persona que trae la fiesta por dentro, que trae el ánimo por dentro, aún de situaciones complejas. Ella encuentra algo divertido, ¿verdad? Y cuando estamos juntos nos estamos acordando de cosas que hacíamos cuando éramos niños, de lo que ella me hacía a mí, de lo que yo le hacía a ella, de muchas cosas, y siempre estamos riéndonos. Entonces, está mi hermana mayor, está mi hermana menor, y en medio estoy yo, que como ves, no hay mucho que agregar, no hay mucho que presumir, ¿no? Es lo que hay, es lo que me tocó. Aquí está mi mamá, reclámale, dile: señora, ¿por qué hicieron eso? ¿Verdad? Estoy yo, en medio, ¿verdad? Pero me da risa esta historia porque mientras la escritura se detiene a describir y a resaltar el detalle de que Raquel era hermosa, de pies a cabeza y de lindo semblante, por otro lado describe a Lea simplemente como una mujer de ojos delicados. Una mujer de ojos delicados. ¿A qué se refiere con eso? ¿No? ¿Por qué mientras quien escribe Génesis, Moisés, se detiene a dar detalles de la hermosura de Raquel, se empieza a describir a Lea y como que simplemente dice: bueno, Lea tenía ojos delicados, ¿no? Y lo importante es que tenía salud, ¿no? Y es interesante, de acuerdo a la tradición y de acuerdo al uso de la misma palabra delicados en el hebreo, esta palabra se utilizaba cuando se hacía referencia a algo blando o a algo muy sensible. Algo blando o algo muy sensible, lo que da pie a interpretar que seguramente Lea tenía alguna condición médica en sus ojos que afectaban de alguna manera su visión. Algunos creen que era algún tipo de cataratas o algún tipo de extravismo en sus ojos que afectaban justamente la visión. Ahora, ¿ya viste con quién puedo identificarme en esta historia? Ahora quiero que veas este detalle, porque si te fijas, dice el texto que Raquel era tan hermosa que Jacob quedó profundamente convencido de que ella tenía que ser su esposa, que no había opción, que era Raquel quien tenía que ser su esposa. Fue tanto el encanto y el amor que Raquel provocó en Jacob, que el pobre hombre se ofreció voluntariamente a trabajar 7 años por ella
Y si conoces la historia, sabes que es engañado Jacobo o Jacob, el engañador, siendo engañado por su suegro, lo que le lleva a tener que trabajar 7 años más por Raquel. Y lo que me llama la atención es que es él. Nadie le dijo, oye Jacob, ¿por qué no trabajas 7 años? Y al finalizar esos 7 años te entregamos a Raquel como tu esposa. No, él solito, como decimos por ahí, se puso la soga al cuello, ¿verdad? Ahora, en la antigüedad, parte de la cultura era ofrecer un dote, que era la forma tradicional de compensar a la familia de la novia por el daño, si pudiéramos llamarlo de esa manera, por el daño de llevarse a la hija. Pero como Jacob no tenía dinero, como había tenido que salir huyendo de su casa porque su hermano Esaú lo quería matar, la forma de pagar ese dote fue justamente así, trabajando. La pregunta es, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Creo que tienes que estar muy perdido por la persona como para poder esperar 14 años por ella y además aceptar trabajar 14 años por esa persona. Ahora, quiero que veamos la historia desde este ángulo. Sí, pobre Jacob, ¿no? Fue cegado por el amor y lo llevó a este punto. Pero quiero que veamos la historia desde este ángulo. Pero ¿cómo te sentirías, especialmente de este lado? ¿Cómo se sentirían si ustedes fueran Raquel? Piensa un momento, ponte en el lugar de Raquel. ¿Cómo se sentiría tu corazón de saber que eres hermosa? Que vas a pasar a la historia descrita como alguien hermosa de pies a cabeza, que eres la guapa de la familia. Y las hermanas acá ya se están como, ya ves, soy yo, ¿no? Y que hay alguien que está tan interesado por ti que trabajar por 14 años se le hace poca cosa en comparación al amor que te tiene. Mi amor, no me importa trabajar 14 años de sol a sol con tal de que seas mi esposa, ¿no? Imagínate el ego de esa mujer. Imagínate las conversaciones que tendrías con tus amigas alrededor de eso. Oye, ¿y está guapo? No, pero es bien trabajador. ¿Lo vieras? Es bien trabajador el muchacho. ¿Qué sí es? Oye, ¿y está guapo? No, pero tiene unos brazotes de andar arreando ovejas que, ay, ¿no? Imagínate todo alrededor de eso. Y quiero que medites en esto porque en teoría podríamos decir que Raquel era una persona con todos los elementos necesarios para sentirse feliz, para sentirse importante, para sentirse valorada, para sentirse amada. Y es interesante porque a pesar de todo esto, llega un momento en su vida que sirve para que ella misma pueda darse cuenta que aunque tenía todas estas cosas, que aunque tenía todo lo que el mundo te dice que es importante y valioso tener, ¿no? Belleza, pretendientes o personas detrás de ti, interesadas por ti, a pesar de que tenía todas estas cosas, su corazón no estaba completamente satisfecho. Al contrario. Y mira, brinca aquí mismo en el versículo 29, pero brinca al versículo 31.
Génesis 29, 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impide el fruto de tu vientre? Y me voy a detener ahí. Chécate cómo van cambiando las cosas, cómo van cambiando las emociones, cómo se van corrompiendo los deseos a partir de una condición. La bonita, la popular, la que seguramente era el centro de atención, la que era amada, ahora simplemente teniendo envidia, celos, menospreciando a lo que no era nada de eso, porque ella tenía lo que su corazón anhelaba tener. Entonces, como yo no tengo lo que tú tienes, te envidio, generas en mí celos y te menosprecio. Y quiero que medites en esto, porque dice el texto que Lea al final tiene 6 hijos, antes de que Dios le conceda tener un hijo a Raquel. Va a tener 2 en total. Pero antes de que Raquel pueda tener un hijo, Lea tiene 6. Entonces, imagínate cómo ardía el corazón de Raquel, tanto de envidia y de celos, pero al mismo tiempo de amargura, cada vez que en casa se daba el anuncio de que Lea nuevamente estaba embarazada. Hey, Lea está otra vez embarazada, maten un cordero, vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta, porque la familia está creciendo. Y lo que en teoría tendría que ser un motivo de gozo, lo que tendría que ser un motivo de celebración colectivo, un motivo de gozo familiar, para Raquel era un motivo de queja, era un motivo de dejar que su corazón se llenara de amargura, de resentimiento, de celo. Y quiero que medites en esto. Pero Raquel y Lea, ¿qué eran entre ellas? Hermanas. Pero ahora, en lugar de que Raquel vea a Lea como lo que es, en lugar de que la vea como su hermana y gozarse con ella por lo que Dios le ha concedido tener, ahora solo puede verla con envidia. Ahora solo puede verla como alguien con lo que posee le impide ser feliz y tener gozo. Es que si yo tuviera lo que tú tienes, es que si a mí también Dios me concediera el tener hijos, entonces mi vida sería diferente. Entonces mis emociones serían otros. Entonces la forma en que te trato cambiaría, porque por fin podría tener lo que tanto anhela mi corazón. Y ya no te envidiaría, y ya no te menospreciaría, y ya no te tendría celos, si tan solo Dios me concediera esto.
Y te dije que te iba a dar 3 puntos para que pudieras llevarte y pudieras meditar en ellos en la semana. Y este es el primer punto y es parte de lo que veíamos la semana pasada. Fue el último punto que te di la semana pasada, pero quiero retomarlo para partir de ahí. Y este es el primer punto. A lo que le permitimos que se posicione en el trono de nuestro corazón, es a lo que le terminamos dando la autoridad para que dirija nuestra vida. A lo que le permitimos que se posicione, que se siente en el trono de nuestro corazón, es a lo que le terminamos dando la autoridad para que dirija, para que guíe nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, la totalidad de nuestra vida. Y déjame recordarte este punto, pero la semana pasada vimos que nuestro corazón es como un trono que nunca está vacío, un trono en el que siempre vamos a permitir que algo o alguien se posicione en él, ya sea Dios o cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa que no es Dios que se posicione en el trono de nuestro corazón, la Escritura le va a llamar un ídolo, idolatría. Y lo que se posicione en el trono de nuestro corazón es esto, lo que le vamos a entregar la autoridad para que dirija la totalidad de nuestra vida. Y la historia de Raquel, y por eso quise verla hoy, la historia de Raquel es un cuadro que refleja a la perfección esta verdad. Un simple deseo en el corazón de Raquel fue lo que termina dominando y dirigiendo sus acciones. El deseo de tener un hijo en el corazón de Raquel fue tan grande, permitió que se posicionara en el trono de su corazón, que terminó dominando sus expectativas, sus emociones, sus fuerzas, al grado que terminó por generar en ella envidia, levantando una separación entre ella y su hermana. Y la expectativa, ojo con esto, la expectativa de que toda su vida dependía de tener lo que ella anhelaba con tanta fuerza. Dame hijos, o si no, ¿qué? Dijo Raquel, me muero. Dame hijos o me muero. Raquel tenía la expectativa de que toda su vida dependía de tener eso que ella anhelaba. Y si no lo tengo, ¿para qué quiero seguir viviendo? Toda su vida dependía y giraba alrededor de ese deseo. Sabes, personalmente, por algún tiempo viví con amargura, viví con frustración, viví con una crítica muy profunda hacia otras personas porque no tenía algo que según yo necesitaba tener. Y el no tener eso comenzó a generar en mi corazón esa envidia, esa frustración, esa crítica. Y por más que oraba a Dios, lejos de ver una respuesta de su parte, las cosas se volvían cada vez más complejas, ¿no? Y si me lo preguntas hasta el día de hoy, las cosas siguen igual, no han cambiado en nada, al contrario. Creo que cada vez eso que espero como que se va alejando más. Pero sabes, fue hasta hace poco, hasta hace muy poco realmente, que Dios me habló y me hizo ver la realidad de las cosas. Y es a través de su Espíritu Santo. Él me hizo entender que si no podía tener gozo, que si no podía tener contentamiento, que si no podía
frenar la frustración y la queja y la crítica con lo que Él ya me había dado, tampoco la iba a tener teniendo lo que yo esperaba tener. ¿Tiene sentido eso? Es como, Quique, si te doy esto que según tú necesitas tener en tu vida, vas a encontrar 1000 otras razones para seguir frustrado, para seguir enojado, para seguir criticando, para seguir haciendo de tu vida lo que hoy es. Porque, sabes, no se trataba de lo que yo tuviera o lo que no tuviera. No se trataba de eso, no se trata de eso. Se trata de lo que hay aquí, en mi corazón. Y toda esa queja, toda esa crítica, toda esa frustración era el resultado de permitir que la autocompasión, no sé si has oído esa palabra, pero la autocompasión se posicionara en el trono de mi corazón, tomando el control y la dirección de mis acciones, de mis emociones, de mis pensamientos. Y Dios, a través de su Espíritu, me hizo entender y ver la realidad de eso. Y que no soy yo el que está sentado en ese trono, es la autocompasión la que está ahí. Y quiero que medites en esto, pero ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello que si hoy que hoy crees que si lo tuvieras haría que tu corazón encontrara tranquilidad? ¿Qué es aquello que hoy crees que si tan solo lo tuvieras haría que tu corazón tuviera paz? ¿Te haría sentir libre de preocupación? O por el contrario, ¿qué es aquello que si tan solo no tuvieras te haría sentir gozo, te haría sentir libre de ansiedad? Tu alma encontraría ese descanso. Es que si yo tuviera lo que otros tienen, es que si yo hubiera recibido otras oportunidades, es que si no tuviera que estar batallando con estos problemas de salud, es que si no tuviera que estar enfrentando estas circunstancias, entonces podría estar más tranquilo, entonces mi corazón tendría paz, entonces podría enfocarme en lo que tengo que hacer, entonces no descargaría mi frustración, mi enojo, mi resentimiento en contra de las personas. Porque tengo que estar cargando con esto. Sabes, nunca, y espero que te lleves esto, pero nunca se ha tratado de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Siempre se ha tratado de lo que le hemos permitido que se posicione en el trono de nuestro corazón. Ahí está la clave. ¿Qué hay hoy en el trono de tu corazón? Ahora, quiero que medites un momento en esto. ¿Pero era malo desear tener un hijo? ¿Era malo? No. Yo creo que era o es, hasta el día de hoy, la ilusión de toda mujer que se casa, tener un hijo, ¿no? Y puedes verlo desde las niñas más chiquitas, ¿no? Especialmente aquí, cómo andan con sus muñecas de un lado a otro, y mi bebé, y juegan a darle de comer, y juegan a peinarla, y juegan a cuidarla, ¿no? Ya después le cortan el cabello y le rayan la cara y le cambian las cabezas, una muñeca a la otra, pero durante un tiempo es su ilusión, ¿verdad? Pero
aquí vemos que este deseo tiene tanto peso en el corazón de Raquel que ahora es ese deseo quien termina controlando y dirigiendo sus emociones. Y mira, acompáñame a ver lo que dice Santiago del peligro que hay cuando dejamos que emociones controlen nuestras pasiones. Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias ¿qué? Pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no pedís y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. ¿Te das cuenta? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? Las enemistades entre nosotros, de nuestras propias pasiones. Entonces quiero que medites en esto, porque los conflictos, las enemistades, las peleas entre nosotros son el resultado de ser guiados por nuestros propios deseos y no por el consejo y la dirección de Dios. Cuidado con eso. Cuidado cuando te encuentras en una situación donde constantemente estás en pleitos, en celos, en envidia, en distinciones, en división, porque lo más probable es que estés siendo guiado por tus propios deseos, por tus propias pasiones, y no por el consejo y la dirección de Dios. Y quiero que medites en esto, porque el corazón de Raquel no solamente se quedó con la amargura de desear algo que no podía tener. No se quedó ahí. No se frenó en simplemente el desear algo, el decir, ay, ojalá tuviera un hijo. No, sino que eso escaló y su amargura la llevó a generar envidia y celos en contra de su propia hermana, y poner una expectativa en Jacob que él no podía cumplir, y al no poder cumplirla, viene el reclamo de Raquel a Jacob: dame hijos o me muero. ¿Te das cuenta? Como un deseo mal enfocado, como un ídolo que se posicionó en el trono del corazón de Raquel, no se quedó en un solo acto, sino que fue escalando y escalando y escalando. Porque el pecado siempre es autodestructivo. Porque los ídolos que se levantan en nuestro corazón, que permitimos que se levanten en nuestro corazón, siempre nos van a destruir. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, buenos, rectos, pero que su final, dice la Escritura, es final de muerte. Entonces, tu pecado y mi pecado nunca se van a detener en un solo acto. Siempre va a ir escalando y escalando y escalando y escalando. Entonces, quiero que veas este detalle. Las peleas, que esas enemistades que no puedo resolver, esos conflictos que no puedo sanar y que me han llevado a poner una barrera de separación con alguien más, no tiene que ver, ojo con esto, no tiene que ver con lo que esa persona es, no tiene que ver con lo que esa persona directamente me hace, sino más bien tiene que ver
con una raíz que se ha extendido en mi propio corazón, en donde he permitido que idolatría se levante y donde le he dado la autoridad para que tome el control de mi carácter y de mis emociones. Y este es el segundo punto que quiero que te lleves. Te voy a dar 3 puntos. Este es el segundo. Pero detrás de cada emoción que no refleja el carácter de Jesús, detrás de la amargura, detrás del rencor, detrás de la crítica, detrás de los celos, detrás de los pleitos, detrás de cualquier emoción como esta, hay un ídolo que se ha posicionado en el trono de tu corazón y del cual tienes que arrepentirte y del cual tienes que entregarlo a Dios y rendir cuentas de Él. Y tienes que hacerlo. Tenemos que arrepentirnos y entregarlo a Dios y rendir cuentas de Él. Y podemos ver esta idea desde el principio, como el orgullo que se había posicionado en el corazón de Caín lo llevó a matar a su propio hermano, a matar a su hermano, por no soportar la idea de que su ofrenda había sido aceptada y la suya no. La envidia que se entronó en el corazón de Saúl lo llevó a perseguir a David por años, simplemente porque no soportaba la idea de ver cómo el pueblo reconocía y honraba a David más de lo que reconocía y lo honraba a él. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y eso hacía que el corazón de Saúl ardiera en envidia y en orgullo y en enojo. ¿Y por qué lo reconocen más a él que a mí? Yo soy el rey. Reconózcanme a mí. El celo que se levantó en el corazón de los fariseos los cegó a la idea de ver en Jesús al Mesías que era. Y no solamente los cegó a ver a Jesús como quien realmente era, sino que además los llevó a crucificarlo en una cruz. ¿Te das cuenta? No fue la ofrenda de Abel, no fue lo que David hizo, no fue lo que Jesús hizo, sus enseñanzas, sus milagros, fue lo que había en el corazón de cada uno de ellos lo que terminó tomando el control de sus emociones, llevándole a responder a las circunstancias de manera que lo hicieron. ¿Cómo estás respondiendo tú ante las diferentes circunstancias? ¿Cómo estamos respondiendo como iglesia a las diferentes circunstancias por las cuales quizá hoy estamos atravesando? ¿Te das cuenta lo grave de esto? ¿Te das cuenta lo importante que es el que identifiquemos los ídolos que se han levantado en el trono de nuestro corazón? ¿Te das cuenta por qué Dios continuamente nos está advirtiendo y el compromiso con Dios es que tú y yo nos demos cuenta de lo que hay aquí? Que Dios está más interesado en revelarte lo que hay dentro de ti para transformarlo antes que cambiar las circunstancias que te rodean. Porque puedes estar en un entorno perfecto, puedes estar en un entorno libre de preocupaciones, de estrés, teniendo lo que quieres tener. Pero si esto no ha cambiado, si esto no ha sido purificado, si esto no ha sido transformado, de nada va a servir. Ahora, quiero que medites en esto, porque ¿quién era la del problema aquí? ¿Quién no podía tener hijos? Raquel, ¿no? Jacob, comprobadísimo,
de que él no era el problema. 6 hijos ya había tenido Jacob con Lea. Entonces, si alguien tenía un problema, era Raquel. Pero si te fijas con su reclamo, dame hijos, Jacob, dame hijos, está demandándole a él que arregle su deficiencia, como si fuera él el culpable o como si él pudiera hacer algo al respecto. Aún en la misma respuesta de Jacob podemos ver la dirección del reclamo de Raquel hacia él. ¿Acaso soy yo Dios para negarte un hijo? ¿Acaso soy yo Dios para cerrar la fuente de tu vientre? Dice Jacob, ¿yo qué? Yo no tengo nada que ver en esto. Yo no puedo arreglar, yo no puedo cambiar las cosas. ¿Por qué me reclamas a mí? Pero Raquel estaba cegada a la realidad de que no era Jacob, sino su propia condición el tema a resolver. Entonces ve lo profundo de esto, y este es el tercer punto que quiero que te lleves hoy. Porque la idolatría que se levanta en el trono de nuestro corazón se convierte en un obstáculo que no nos permite ver nuestro propio pecado. La idolatría que se levanta en el trono de nuestro corazón nos ciega a la realidad de poder ver nuestro propio pecado. Y ojo, porque al no poder contemplar mi propio pecado, en lugar de asumirlo y resolverlo, busco culpables y fuera de mí la solución a mi situación. ¿Te das cuenta? Y esto es súper fuerte. Porque cuando no tenemos la capacidad de reconocer nuestro propio pecado, entramos en un terreno muy peligroso, en donde nos perdemos la posibilidad de poder experimentar la restauración y la libertad de Dios obrando en nuestras vidas. Porque yo no soy el culpable, son los demás los que tienen que cambiar. ¿Te das cuenta? Y nos perdemos la posibilidad de ser restaurados y de ser liberados por parte de Dios. Cuando estamos ciegos a la realidad de nuestro propio pecado, entonces nuestra justificación, nuestros argumentos, no soy yo el que tiene que cambiar, son todos los demás los que están mal, entonces eso va a controlar mis emociones, mis pensamientos, mis acciones. No es mi egoísmo, no es mi envidia, no es mi ansiedad la que tiene que ser arrancada de mi corazón. Son los demás los que tienen que cambiar lo que hacen. Son los demás los que tienen que cambiar la forma en la que me hablan para que yo no me sienta ofendido, para que no me sienta atacado, para que no pierda la paciencia. Son los demás los que tienen que hacer las cosas diferentes para que yo no pierda el control. No es mi envidia, no es mi egoísmo, son los demás el problema. Porque estoy tan cegado a mi realidad que estoy convencido de que no soy yo el problema, sino los demás. Entonces quiero que medites en esto, porque para poder experimentar la restauración y la libertad en Jesús, debemos reconocer y debemos asumir la realidad y la responsabilidad de nuestro propio pecado y no buscar fuera de nosotros la excusa para justificarlo o tratar de buscar quién responda por ello. Ojo con eso. Dice la Escritura, ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no puedes ver la tremenda viga que
que está atravesando tu propio ojo. Y es eso. Y sabes, reconocer y aceptar nuestro propio pecado, reconocer que muchas veces es nuestro propio pecado, requiere una profunda humildad. Requiere que tú y yo muramos a nosotros mismos. Y sabes, eso duele. Eso duele. Dice Gálatas 2:20 que con Jesús hemos sido crucificados. Y vivir con manos crucificadas no es cómodo. Vivir con manos y pies que han sido clavadas a una cruz, obviamente no de manera literal, pero sí de manera espiritual, duele, lastima. Pero tienes que saber eso. El dolor generado por Dios al exponernos a la realidad de nuestro pecado es momentáneo. Pero el fin es restauración y transformación. Y es lo que Jesús quiere darnos hoy. Una vida libre del peso de nuestro propio pecado. Una vida llena de significado y de propósito, donde Él ocupa el trono de nuestro corazón. Y donde nuestra vida ya no depende ni gira en base a las circunstancias, en base a lo que tenemos, en base a lo que no tenemos, en base a dónde estamos, en base si las cosas van bien o van mal. Una vida donde todo gira alrededor de Jesús y donde Él nos hace libres y donde Él rompe las cadenas de nuestros propios pecados. ¿No crees que vale la pena vivir así? ¿No crees que es mejor vivir una vida libre que una vida cargando un montón de cosas en nuestro corazón simplemente porque no permitimos que sea Dios el que se posiciona en el trono de nuestro corazón? Y hoy la invitación es esa, a que podamos venir delante de Él y decirle: Señor, tú sabes y yo sé qué ídolos hoy hay en mi corazón que están guiando mis emociones, mis acciones, mis fuerzas, pero vengo a ti porque creo que tú puedes cambiar eso en mi corazón. Entonces te invito a que tomes un momento ahí en tu lugar y que lo hagas y que lo hables con Dios y que le digas: Dios, ayúdame a esto, por favor. Y mientras pasan los muchachos de la alabanza para terminar alabando y adorando a nuestro Señor, tómate ese momento para orar.